Buenas noches. Busco un hombre llamado Creighton. Aquí me tiene. ¿Quién es usted? Trabajo para la nación. Quiero negociar con usted. Está bien. Deme un minuto. Le diré a mi compañero. Lo lamento, pero solo quiero hablar con Creighton. De acuerdo. Y bien. ¿De qué quiere hablar de mí a solas? Conozco tu pasado, Creighton. Por lo que pasaste. Y tenemos algo en común. Quiero que atrapes a un sujeto de Argentina. Necesitaré fotos del sujeto y su nombre. Ahí tienes esas fotografías. No tengo más, ya que es muy difícil encontrarlo. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Tage. Fue terrorista hace 20 años atrás. Tage. Quiero que me traiga su máscara. Ese sujeto es muy peligroso para esta nación. Usa la misma vestimenta. Tage. Tenemos un trato. Y cuando termine el trabajo, ¿cuánto me pagarán? No te preocupes. Te pagaremos 200 millones de dólares. De acuerdo. ¿Dónde lo busco? Búscalo en la ciudad del sur. Lo vimos por última vez ahí. Y otra cosa, señor. Le recomiendo que vaya solo. Esta misión es muy secreta para que le diga a sus compañeros. Sí, me encargaré de eso. Estaré en contacto con usted. Ahí le dejé mi número. Nos vemos. Tage. Por fin te encontré. Y bien, ¿qué te dijo nuestro invitado? Debemos ir a Argentina. Ir a la ciudad sur. Prepárate. De acuerdo. Jay. Una cosa. ¿Sí? Usaremos la nave que nos robamos. Supongo que revisaste por completo esa nave. Sí. La estuve estudiando y tiene camuflaje. Bien. En 5 minutos nos vamos. De acuerdo. Creighton, ¿cómo identifico nuestro objetivo? Y otra cosa, señor. Le recomiendo que vaya solo. Esta misión es muy secreta para que le diga a sus compañeros. Nuestro objetivo es un agente corrupto. Este hombre me han pedido matarlo, pero no tuve éxito. Ya que no sé cómo, pero se cambió mucha información de su expediente. En poco tiempo, por culpa de eso, no lo pude encontrar. Pero este hombre cambió todo para que no lo encuentres. Su apariencia, su establecimiento y su país. Correcto. Pero ese tiempo estaba solo. Pero contigo podría atraparlo. Entendido. Prepárate. Llegaremos a la ciudad sur
en 10 minutos. Bueno, Creighton, ¿alguna idea de cómo lo vamos a encontrar? En esta ciudad hay cámaras. ¿Lo ves? Sí, los veo. Ahí donde entras tú. La idea es que te filtres en los conductos de ese mercado. Entra a la sala de seguridad y consigues los contenidos de esas cámaras. Podríamos encontrar pistas del objetivo. De acuerdo, pero va a haber guardias. Y voy a necesitar una distracción. De eso me ocupo yo. Vale, nos vemos en un rato. Suerte. José, acuérdate que me dé la plata de ese café. Sí, sí. Che, para. Hay un tipo tirado allá. ¿Qué? ¿En serio? Vamos a ver qué onda. ¡Ey, señor! ¿Qué pasó? No me acuerdo. Tiene una botella. Señor, no se puede andar tomando acá. ¿Eh? Ah, ok. Se puso en pedo y terminó acá, señor. ¿Qué se le va a hacer? ¿Eh? Ah, ok. Arriba. Se acaba el tiempo. Jay, se te acaba el tiempo. Apresúrate. Ya sabe, señor. No vuelve a tomar en la calle que se pierde. Jay, sal de ahí. Mejor le digo a Jay que nos juntemos al mismo lugar donde estuvimos. Jay, soy yo. Espero que estés escuchando. Juntémonos en el mismo lugar donde nos separamos. ¿En serio tiene que llover ahora? Bueno, no importa, supongo. ¡Hey! ¡Detente! Te dije que te detengas, Gage. ¿Crees que con una máscara esconderás todo lo que has hecho, maldito terrorista? Genial, otro más. Te debo algo, te conozco de algo. Estuve en la guerra, pero tu nombre lo conozco por la televisión. 20 años esperando esto. 20 años. ¿Ah? ¿Qué onda? Ese tío está muy mal, es un bandido. Debe ser un bandido. Bueno, al menos te diste cuenta de que hay gente acá. ¿Qué mierda querés? Sácate la máscara. ¿Para qué? Porque
Quiero ver el sujeto que mató a mucha gente inocente. ¡Ey! ¿Qué es esto? Por como veo en tu mirada sabes bastante de mí. No me hace falta sacarme la máscara. Pero como sea, no tengo tiempo de atender otra roña de mal gusto. Tu pasado ya no es mi problema. No te conozco y tampoco me interesa. Pero considerate afortunado de que no te tiré los dientes por ponerme una navaja al cuello. Ay, esto aún no termina, Dredge. Para mí sí. Y te aclaro que el verdadero culpable de todo tu pasado se lo están comiendo los gusanos a 5 metros bajo tierra. Así que perdete y hacé tu vida. Los veo la próxima semana. Chao, Tails. Cuídate. Listo. Llegas tarde. Sí, disculpa la demora, es que tuve que irme por otro lado. Oye, ¿estás bien? Te noto algo extraño. ¿Sucedió algo? Me encontré con el agente ¿Qué? ¿Cuándo? hace unos minutos atrás. Quería matarlo. Así que fui para allá a vernos frente a frente. ¿Lo mataste? No. Había muchos civiles. ¿Acaso eres idiota? No debemos llamar la atención. No vuelvas a hacer esas cosas otra vez. Concentrémonos, ¿vale? Sí. ¿Encontraste una información? Pues el agente corrupto no tiene tanta información como pensábamos. Solo encontré que siempre viene una vez a la semana al mercado de esta ciudad y siempre viene el mismo día. Volvamos al departamento. Ahí veremos bien la información. De acuerdo. Oye, pero el que nos contrató ¿no dio más información? No. Dijo que el corrupto lo vieron en la ciudad sur. Eso es todo. Ah, bien. Encenderé la computadora. Es él. Yo vuelvo. Ok, ve. Sí. Hola, señor Clayton. Lo llamo para saber si pudo encontrar al terrorista. Pues sí lo encontré. Iba a matarlo, pero había muchos civiles alrededor de él. Bien. Como sea, solo encuentre la forma de encontrarlo y matarlo. ¿Entiende? No importa qué métodos utilices. Sí, señor. Y te aclaro que el verdadero culpable de todo tu pasado se lo están comiendo los gusanos a 5 metros bajo tierra. Necesito respuestas. ¿Todo bien? Está desesperado. Ya veo. Mira, hagamos esto. ¿Mm? Tú te quedas aquí y averigua todo el del hombre corrupto. ¿Y qué hay de ti? Iré otra vez a la ciudad sur. Veré si puedo encontrar unas pistas ahí. Pero Creighton, no puedes. Ya te vieron muchos civiles. Me vieron con mi traje. Esta vez iré con la ropa normal. Pero Creighton, está lloviendo. Eso no me detendrá. Si encuentras algo, me avisas. Entendido.
Muy bien. Plan B. Disculpe, caballeros. ¿Por casualidad no ha visto a este hombre? Es que necesito su ayuda. No, no lo hemos visto. Gracias. Disculpe, oficial. Estoy buscando a este hombre. ¿Usted no lo ha visto? No, no lo he visto. Por favor, oficial. Necesito su ayuda. Lo siento, joven, no lo conozco. Creighton, ven, mira esto. El objetivo era ese agente corrupto, ¿verdad? Pues mira, aquí tengo una coincidencia. Observa la foto y mira este tipo. Lo logro reconocer, son la misma persona, pero es raro. No coincide con los datos que nos dio el contratista. Sí, eso es porque es parte de su técnica de esconderse. Se mueve con más cuidado. Y no es propenso a estar en público muchas veces. No te preocupes. Al menos ya lo encontramos. Ahora tendremos que seguirlo. Tenemos que acceder a las cámaras del supermercado. Y si lo encontramos, le vamos a seguir hasta su paradero. ¿De acuerdo? Ok, está bien. Oye, una pregunta. ¿Este agente corrupto siempre estuvo en la ciudad del sur? No. Ya te he mencionado que se mueve constantemente. Si lo estamos buscando aquí, significa que la oportunidad perfecta para liquidarlo antes que se vaya a otra ciudad. De acuerdo, entiendo. ¿Tuviste algo de suerte con las pistas que fuiste a buscar? No mucho. Aunque si el corrupto solía pasar por el supermercado varias veces, entonces debería vivir cerca. Hagamos esto. Nos turnaremos para ver las cámaras de seguridad. Cuando uno de nosotros vea al sujeto en el mercado, de inmediato iremos a buscarlo para seguirlo hacia su vivienda. Según los datos que nos dieron, el sujeto sale siempre en la tarde. Vale, me parece genial. Entonces yo me encargaré de vigilar hoy. Tú vigilarás mañana, ¿de acuerdo? Está bien. Voy a llegar al fondo de esto. Tage. Aún así, el culpable no seas tú. Tienes cosas que pagar.